Nosotros sentimos que lo que hacemos es de una inestabilidad, pues, monstruosa, diría yo. En el sentido, si no somos inestables, no estamos vivos. Y lo que hacemos siempre va a ser inestable. Y es que la compañía del teatro La Zaranda se sigue denominando Teatro Inestable de Andalucía la Baja, pese a llevar 30 años pisando escenarios. Su nuevo espectáculo, Futuros Difuntos, ha sido coproducido por el Teatre Sorano de Toulouse. Allí se estrenó antes de ir a Donosti, donde empezó su andadura. Hay dos cosas en La Zaranda que yo creo que la caracterizan profundamente. Una es la perseverancia, ¿no?, que siempre ha sido una virtud que hace que en los momentos donde el mercado, donde las tendencias, las modas han ido aniquilando a todo lo que ha sido lícito en el teatro, La Zaranda ha tenido esa perseverancia, ¿no?, esa gran virtud de saber aguantar, ¿no?, como decía Belmonte. Y luego es la fe que sin duda uno siempre tiene en que el teatro recupere territorios usurpados por mecanismos, digamos, mercantiles que no corresponden ni al arte ni al espíritu, ¿no? Yo creo que esa perseverancia y esa fe han hecho que La Zaranda pueda estar después de 30 años en la batalla todavía, ¿no? ¿Qué será de nosotros? Se nos muere el regente, quedamos en el abandono y vosotros como si no pasara nada. No te calles, no lo enteraremos cuando nos avisen. Y si se ha muerto, ¿cómo nos va a avisar? Se supone que por aquí nos avisaría el que se hiciera cargo del sanatorio. Mientras lo averiguamos y en vista de que ninguna institución vino a llorar a su tumba, acudamos a la despensa a brindar por el nuevo sucesor, mientras viene uno y se va el otro. Somos los dueños del manicomio. Al rey muerto, rey puesto. Con un fuerte sentido del teatro atado a la vida y enraizado a la propia tradición. Con esos muñecos santos sincréticos sudamericanos que, como tantos otros objetos acumulados en viajes, han ido revelando su sentido en escena. Con una imaginería de retablo que empapa la retina de ecos de Velázquez, el Bosco o Goya, Futuros Difuntos nos sitúa en un psiquiátrico. Muerto quien lo regentaba, el manicomio entra en pleno desgobierno y lucha por el poder entre los propios enfermos. ¡A la salud del difunto! ¡Hombre al infierno! Escuchemos la voz de los desahuciados. ¿Los desahuciados? ¿Y qué tienen estos que decir? Que ni siquiera saben valerse por sí mismos. Los desahuciados me eligieron a mí. ¿A ti? Sí, a mí, no a este monigote. Aquí, monigotes somos todos. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Difícil es no estar del lado de ninguno, si partí la estancia en dos. Creemos que en esa alegoría había una alegoría clásica que es el mundo como manicomio, ¿no?, que arranca de nuestros autos sacramentales, aún van más allá, ¿no?, en el tiempo. Y yo creo que es una metáfora muy vigente todavía, seguimos estando en esa clausura del manicomio. Es decir, no lo expresamos como naturalistamente que sea un psiquiátrico, sino que nos movemos dentro de esa metáfora del mundo como manicomio para llegar, pues bueno, a todo lo que los interrogantes que la obra pueda expresar, ¿no? ¿A qué nos han reducido? A trastos sin vida. Hicieron que nuestro espíritu entrara a la polilla y nos rollara el alma, para que nada tuviera sentido más que el ir haciéndonos polvo. ¿Y si no hay tapia? ¿Cómo encontraremos los límites? Y yo qué sé, yo no estaba allí cuando nos levantaron. Tengo miedo de saltar la tapia.
No sabemos qué hay detrás. Se supone que el fin del manicomio. En ese manicomio del mundo, digamos el gran manicomio del mundo, verdaderamente no podemos estar demasiado orgullosos de lo que podemos hacer muchas veces, ¿no? Yo creo que bueno, que sí hay ese acto reflejo y también esa pregunta si somos juguetes de ese destino, pues de ahí el tratamiento nuestro de la guerra como juguete, ¿no? Verdaderamente como juego, ¿no? Esa pregunta, si seguimos siendo como la guiada, ¿no? Juguetes de ese destino truculento, ¿quién mueve esos hilos, ¿no? Yo creo que estaba todo eso, ¿no? O sea, en esa locura, ¿no? Que siempre ha obsesionado en la nave de los locos, ¿eh? Siempre ha obsesionado a la humanidad. Si estos impiden que podamos entendernos, habrá que extirparlo. Cortar por lo sano. Yo siempre he dicho que los personajes de Saranda nunca son buenos ni malos, y que si habitan en algún lugar, habitan en la conciencia del que los está mirando. Y es el espectador el que los hace buenos o los hace malos según su conciencia. No hay trampa ni cartón, porque son personajes que están arrancados de la vida misma. Después de tanto tiempo, no tenemos nada nuevo que decir. No nos gusta la historia, pero tampoco queremos su fin. No nos gustan nuestros papeles y tampoco nos gustaría si fueran otros. No nos gusta nada, pero siempre creemos que nos gustará algo. En Saranda yo creo que la visión no es simplemente óptica, sino que comulga con ese espíritu de lo visionario que está en nuestro gran arte, en el gran arte español, ¿no? Esa invisibilidad que de pronto emerge de algo y que la gente no sabe muy bien capturar. Yo creo que la esperanza no es racionable o no es expresable, mejor dicho, con palabras. Yo creo que es una esperanza que brota de la propia raíz de lo que ahí se expresa, ¿no? De lo que es el lenguaje meramente teatral. Lo argumental simplemente es explicable y aquí lo que se trata es de abrir bastantes interrogantes, ¿no? en quien ve en eso. No creo que el teatro sea algo que se explique, pero sí que crea, ¿no? Que crea bastantes interrogantes. Es un teatro que yo creo que busca siempre a la persona más que al espectador, al alma de cada espectador en cualquier caso, ¿no? Como quería Unamuno. Yo creo que busca esa fuente, ¿no? de comunicación, ¿no? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que las trincheras que cavábamos eran nuestra propia fosa? ¿Cómo? Seguiremos disfrutando de Futuros difuntos mientras esperamos la película Los que ríen los últimos, que la Zaranda está rodando sobre su anterior producción, bajo la dirección de Carlos Saura Medrano. Después de tanto tiempo, hay tantos hoyos en la tierra que en su fondo se encuentran amigos y enemigos abrazando sus huesos eternamente. A esto le llaman los cimientos de la historia, a dejar la tierra preñada de huesos y carroña.